asustaste. Te estaba buscando a ella. Miss Benson, ¿qué hace en el área de servicio? Pase, por favor. Él le estaba hablando a Sol sobre el incendio. ¿Quién? ¿De qué? Mi padre. Es muy riesgoso, Rey. Ya no lo soporto más. Bueno, tranquilícese. Ya vamos a encontrar una solución. Ya sé lo que vamos a hacer. Las orquídeas son muy delicadas. La maleza las puede destruir. Eso es lo que vamos a hacer, Rey. Vamos a quitar la maleza. Vamos a despedir a los Valente. No puedo tenerla más cerca. No puedo, hay que despedirlos. Despedirlos ya mismo, Rey. Perdón, ¿a quién van a despedir? ¿A quién van a despedir? Creo que no es asunto suyo a quién tengamos que despedir o a quién tengamos que contratar, señorita Luna. Sí, ya lo sé que no es asunto mío y que no me debo de meter en cosas que no me importan, pero cuando escuché a la señora Sharon me preocupé. Pero justamente por escuchar conversaciones ajenas se generan los malos entendidos. Sí, lo sé y quiero pedirle una disculpa por ser tan metida. Está bien, no hay problema. Intente que no vuelva a repetirse. Ok, me voy a mi cuarto, con permiso. ¿Te das cuenta? Estoy rodeada en mi propia casa. Mi padre, esa chiquita, todos son una amenaza constante, Rey. Hay que despedirlos hoy mismo. No, que eso no es prudente, Miss Benson. Por favor, baje la voz. Hoy, Rey. No. Usted tiene que tranquilizarse y pensar muy bien en su próximo movimiento, Miss Benson. Usted es la que siempre dice que en el ajedrez, como en la vida, gana el que tiene la mejor estrategia. Bueno, es momento de calmarse y no cometer ningún error. Una sola jugada, una sola mala jugada, puede ser el fin de toda la partida. ¿Lo comprende?